amigos de Café con Pan y del canal de YouTube World Maria. Señores, en el día de hoy tenemos la dicha y es todo un honor para Café con Pan y para mi canal tener como invitado al licenciado Iván Gatón, quien es docente y experto en relaciones internacionales. Él nos va a hablar sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y no vamos a perder más tiempo y vamos a darle la palabra al licenciado Gatón. Con ustedes, Iván Gatón. Muchas gracias. Gracias por el privilegio de compartir las inquietudes que hemos podido ir tratando de satisfacer en cuanto a conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y evidentemente que las únicas dos matrices directas de civilización vivas que tenemos son la China y la Persia. Y ese es uno de los grandes conflictos que nos enfrentamos en el multilateralismo de las relaciones internacionales, y es que después del bipolarismo entre los soviéticos y Estados Unidos, nos encontramos en un mundo donde China vuelve a emerger después de lo que ellos llamaron los 100 años de humillación, desde la guerra del opio hasta la ocupación japonesa. Luego, los persas, que desde la época de Ciro el Grande, que fueron los únicos que aceptaron las distintas religiones que existían en aquella época, porque el zoroastrismo le permitió espacio. Incluso siempre digo que no hay mejor relaciones públicas para un antiguo rey que la que tiene el pueblo judío para Ciro, que les permitió regresar a Jerusalén. Y esa matriz persa de nuevo aparece en la historia, pero ahora con un Irán que es un pivote geoestratégico. Desde la perspectiva geopolítica, Zbigniew Brzezinski plantea que hay países que son pivotes geoestratégicos, por la ubicación geográfica, también por la influencia política. Y como Irán es una matriz de civilización donde siempre hemos tenido un pensamiento refinado, hemos tenido una dedicación al conocimiento, sobre todo al tema de las matemáticas, porque hay una gran equivocación de pensar que es una teocracia chiita, donde hay gente con turbantes y, como dicen algunos por ahí, con chancletas. Y bueno, eso es una aberración. Estamos hablando de una sociedad refinada donde la gente, cuando se reúne, lo que hace es recordar a sus grandes poetas y comenzar a ver y a recitar los poemas de sus antiguos legisladores. Esos son los poetas, los legisladores de los pueblos. Pero ininterrumpidamente, desde la perspectiva de Friedrich Hegel, estamos hablando junto a los chinos de la civilización histórica del planeta. Entonces, como es un pivote geoestratégico, ¿por qué? Porque bueno, Irán influencia en todos los Emiratos del Golfo, porque eran parte de la influencia de lo que ellos tenían divididos como satrapías, de donde viene el término sátrapa. Lo que es Afganistán, el 25% de la población es házara, de una influencia tal que hoy en Irán deben estar viviendo aproximadamente más de 1,5 millones de afganos, pero que para los Estados Unidos poder tener más efectividad en el ataque a los talibanes, que son musulmanes sunitas, ¿qué sucedió? Necesitaron información del general Qasem Soleimani, el jefe de la CIA iraní, porque ese cuerpo de soldados revolucionarios de Al-Quds, que vendría a significar Jerusalén, además de ser un ejército élite, es como si fuesen agentes de la CIA, gente con PhD, psicólogos, sociólogos, economistas, porque la CIA es una de las instituciones que más economistas tiene, si ustedes, bueno, para conocimiento del público. Entonces, en el caso de Irán, esas fuerzas revolucionarias, que son más de 150.000 soldados, son los que le pasan información a los Estados Unidos. Además, la influencia persa chiita en el mundo pakistaní, porque hay que ver las fronteras
de Irán. Irán tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, pero hace fronteras con Pakistán. Pero son los que protegen a los cristianos de uno de los reinos cristianos junto al de Etiopía, más antiguo del planeta, que es Armenia. Armenia tiene un conflicto en el Alto Karabaj con los azerbaiyanos o azeríes, que son musulmanes sunitas. Entonces tenemos a una Armenia que siente que quienes los protegen son los iraníes, pero no solamente Armenia, sino también que tenemos a los judíos. Un asunto es el sionismo, los sionistas que habitan en Israel a partir de la resolución 181 de Naciones Unidas, o bueno, de la declaración Balfour de los ingleses en plena Segunda Guerra Mundial. Un asunto es este grupo sionista de la teoría de Theodor Herzl, que decidieron crear un estado donde había estado el antiguo reino de Salomón en el año 1000 a.C., aunque se estaban buscando otras opciones a los judíos que cuando están en el Horeb o Sinaí, que Moisés recibe las tablas, cuando baja se encuentra que su hermano Aarón estaba adorando un becerro de oro, y a partir de ahí, recuérdense ustedes de la maldición de Jehová. Pues esos judíos no creen en un estado ni que ha llegado un Mesías. De hecho, se celebra un día que es de fiesta para todo el mundo judío, que es el día de Yom Kippur. Pues desde el 538, ininterrumpidamente, en el territorio iraní, viven judíos y hoy son parte del Congreso de Irán. Esto es para que veamos que ese mundo que hablamos de una teocracia chiita fundamentalista tiene espacio para cristianos, tiene espacios para judíos, pero tiene espacios también para una de las religiones más antiguas, que es la que da la referencia tanto a judíos como cristianos del maniqueísmo, porque Manis era de Irán. Estamos hablando del zoroastrismo. ¿Qué es el maniqueísmo? Pero es el zoroastrismo, por Ahura Mazda. Pero también tenemos la referencia del sufismo, que nace también en la antigua Persia. Pero a todo esto, seguir viendo la influencia entonces de Irán en un país hechizo, porque es un país que se decidió hacer por obra y gracia de Lloyd George y Clemenceau, cuando se sientan mapa en mano a dividirse el antiguo anciano enfermo de Europa, que era el Imperio Turco Otomano. Y decidieron crear un país que hoy se llama Irak. Pero cuando crean ese Irak, que traen a alguien de la dinastía Saúd, de Arabia Saudita, para que sea su rey, hay un elemento que es el que trae todos los problemas en esta región en cuanto a luchas sectarias se refiere, y es que los que habitan en la zona de Irak son chiitas. Esto es importante hacer la anotación, por eso son temas complejos. Complejos porque en el latín complejo es complexus, es decir, lo que está unido. Y esto no se va a conseguir leyéndonos ahora unas cuantas cositas que aparezcan en internet o algún artículo de periódico. Es que cuando el profeta Mahoma muere, se da un dilema entre los que le acompañan en la Umma o comunidad musulmana de Medina de quién va a suceder. Entonces, los que siguen a Abu Bakr, que es el padre de Aisha, la jovencita que de 9 años se casa con el profeta, o los que dicen que quien debe heredar es la familia del profeta, y el más cercano, familiar del profeta, y que había estado desde la hija o égira con el profeta, es Ali. Pero Ali no era solamente primo hermano del profeta, sino que además era esposo de Fátima, la hija del profeta, con Hadisha, que es quien en verdad, y esto es importante reconocer, y entiendo que hemos sido un poco ingratos con la figura de Hadisha,
porque ella es quien da el financiamiento primario para que el profeta pueda dedicarse a pensar y a recibir del arcángel Gabriel todas las recomendaciones que Dios le mandó para que de ahí él a Said o Seid le pudiera dictar el Corán. Si Jadicha no hubiese tenido la acumulación originaria de capital que tenía en camellos y que el profeta fue su empleado, quizás hoy no estuviésemos hablando del Islam. Es decir, que yo creo que este es un punto, con todo el respeto que se merece el mundo musulmán, se pasa por alto que quien protege de los Quraysh ricos que protegían el culto en la Kaaba es Jadicha, porque tener influencia económica que ella tenía fue lo que permitió que al profeta no lo asesinaran en ese momento. Es decir, eso es un punto que la gente en el mundo musulmán pasa por alto, pero hay que reconocer el rol de Jadicha. Pues entonces Ali no es el que hereda, sino Abu Bakr. Entonces viene una secuencia de califas, que son los califas Rashidun, que ahí viene Uthman, viene Umar, y ahí viene entonces finalmente el cuarto califa fue Ali. Pero Ali lo asesinan los aliyíes. Cuando asesinan a Ali, los que siguen a Ali les llaman Shia Ali, es decir, seguidores de Ali. Pero cuando matan a Ali, luego Muawiya mata a Hassan y a Hussein, que eran los hijos de Ali. Entonces, para el mundo chiita, que es el mundo del martirologio, los lugares santos son Najaf y Kerbala, y los dos lugares santos están ubicados en Irak. Entonces, aquí hay un elemento importante. Aparte de todos los Emiratos del Golfo, aparte del Líbano, que tiene una influencia chiita con Hezbollah, que significa Partido de Dios, y que dirige Hassan Nasrullah, y que quien tenía detrás el manejo era Qasem Soleimani, tenemos el caso de Siria, que cuando se hizo esa división de los acuerdos Sykes-Picot, bajo la premisa del divide y vencerás de los imperios, pusieron a gobernar a donde había mayoría chiita a sunitas, y donde había mayoría sunitas a chiitas, y es el caso de Siria, donde gobierna la familia Al-Assad, que es alawí, pero la mayoría de la población es sunita. Entonces en Siria, como en el Líbano, ¿qué tenemos? Tenemos una influencia chiita. Entonces, no es solamente que sea Siria, que sea el Líbano, es que aquí estamos viendo un tema que tiene que ver con lo que realmente mueve el mundo, que es la economía. La revolución industrial, la savia de la revolución industrial es ese fuego que se encendía sin que nadie lo prendiera, que de ahí viene la religión del zoroastrismo, que es el petróleo. Por eso el primer derivado del petróleo es la guerra, porque los países occidentales no tienen petróleo. ¿Y qué pasa ahora? Irán tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Unidas a las de Irak, vendría a ser la mayor reserva de petróleo del planeta, incluso mayor que la de Venezuela, con una gran ventaja, que es la más fácil de extraer. El petróleo de Venezuela es pesado. Entonces, si vemos que después del derrocamiento de Saddam, quien manda en Irak es Irán, porque son chiitas, y en el contexto de la Guerra Fría pasaron por alto que esas civilizaciones antiguas donde todo comenzó, como es el caso de Irak, que es la zona de mayor densidad histórica del planeta, porque ahí estuvieron los asirios, ahí estuvieron los acadios, ahí estuvieron los babilonios, ahí estuvieron las primeras ciudades-estados, Ur de Caldea, que eso es luego ya con Abraham, pero antes estaba Eridu, antes estaba Uruk, este es Lagar. Estamos hablando que esta gente fueron los que hicieron la transformación del mundo y se inventaron la escritura. Fueron el primer libro de la historia humana es el libro de Gilgamesh. Después todas las referencias que tienen los
judíos, por ejemplo, para escribir el Génesis, ustedes van a ver que lo del diluvio viene de ahí. Todo lo que se refiere, por ejemplo, al caso de Moisés, es análogo a lo que pasó con el rey Sargón, que era el rey de los acadios. Es decir, el Enuma Elish, por ejemplo, que es el libro sagrado de los babilonios, también influencia, porque hay que estar conscientes que las civilizaciones eran ellos. Entonces, esas civilizaciones, y ese es el problema de Occidente, tienen un mundo que no es el mundo del consumismo. Ahí no existió la ingeniería social que sí se hizo en el mundo occidental, por ser un mundo más reciente, por ser un mundo más nuevo, porque Europa sigue siendo una península de la gran isla mundo. Francia, Portugal, España, Inglaterra, que son los primeros 4 estados nacionales que podemos hablar, eso fue hace 500 años. Pero ¿y de cuánta historia estamos hablando nosotros en estos mundos? Y esta gente solamente, y esto es importante tomarlo en consideración, el mundo de la bipolaridad nunca tomó en cuenta las diferencias religiosas ni la espiritualidad ancestral de esos pueblos. Y cometieron un error, o han cometido un error fundamental, y es que detrás de lo que es el cristianismo y detrás de lo que es las religiones, ellos han querido tomar a Dios como si fuese un medio para alcanzar vida material. Entonces, en esas sociedades, la gente tiene un mundo espiritual, porque lo que se llama cosmovisión de ellos no es simplemente los 60, 70 u 80 años que vamos a tener de vida. Porque si el ser humano parte de la eternidad, ¿a dónde va a terminar? No es en la eternidad. Y el ser humano es solamente materia, es decir, consumo, luego existo. Porque ahora se habla de un cristianismo, pero es el cristianismo de la prosperidad. Dios es el intermedio para conseguir cosas. E incluso lo quieren poner a veces a Dios como celestino. Porque para conseguir a alguien que nos atraiga físicamente, es Dios. Entonces, en este mundo, el ser humano tiene un lado espiritual. Que no importa con quién se encuentre, que no importa lo que tenga, hay una relación directa con el Creador. Y esto es lo que Occidente ha pasado por ahí. Por eso dicen, no, pero es que allí hay gente capaces de inmolarse porque hay una promesa de que si son mártires, allá lo van a estar esperando unas vírgenes, que eso es un trabajo difícil para un hombre. 43 vírgenes, usted hace la mujer. Eso es un trabajo duro. Eso, mire, porque si ya tienen alguna experiencia se hace más fácil. Pero usted comenzar a hacer ese trabajo, no, porque aquí, desde la perspectiva occidental, lo que no estamos viendo es que va para el cielo. Que no es solamente el tema de las vírgenes y la promesa de coito interminable, porque usted que conoce bien el Islam, sabe que en el coito el orgasmo no termina de una vez. Cuando usted muere como shahid, usted sabe que eso es sin límite de tiempo. Las vírgenes, después de cada coito, las vírgenes, las juríes, volverán a ser vírgenes. O sea, son vírgenes interminables. Esa es la promesa. Entonces, en esa cosmovisión no es solamente el tema de sexual, porque Occidente se acostumbró a ver a que Kim Kardashian, como cobra $720,000 por poner un post en Instagram, como promesa de coito sin garantías,
Todo el mundo ahora, el paradigma occidental es Kim Kardashian. Y es tan influencer que va a la Casa Blanca y el presidente de la potencia más poderosa del planeta la recibe en menos de 6 meses 2 veces. El postmodernismo. Entonces, el patrón, el referente, el arquetipo, el modelo a seguir es el elemento de las nalgas esteatopígicas y las tetas fugaces que nosotros estamos viendo como el referente de un occidente que está en declive, porque una sociedad que solo se fundamenta en los aspectos físicos de alguien, ¿qué futuro tiene? Entonces ahí está la equivocación, y es confundir a un mundo que ve todos esos elementos de occidente como parte de el declive, de lo que se llama el hedonismo cultural, que es un referente que vemos en el mundo romano, cuando Roma comienza a declinar, que viene la zoofilia, que Calígula se convierte en citatus en cónsul, Claro. y por no citar otros elementos adicionales que indican que la sociedad occidental no puede ser el referente para el mundo persa, que llama a todos estos elementos que nosotros tenemos como referente de éxito, ellos le llaman occidentoxicación. Para mí es muy importante ver los valores que dan sentido a la existencia de la gente. En el cine iraní, una película gana el Oscar a pesar de los problemas entre americanos e iraníes. ¿Y saben cuál es el tema de la película? De un muchacho casado con una joven que la esposa se quiere ir del país y el problema es que ella está cansada de que él atienda a su padre que sufre de Alzheimer. Y él dice que él no puede dejar a su padre, pero el padre, como sufre de Alzheimer, a cada momento se va de la casa, hay que salir a buscarlo, y la mujer está harta de esa situación. Y la Academia del Cine de Estados Unidos le da el Oscar. ¿Saben por qué? Porque hay un elemento que el general Westmoreland, que fue el hombre que dirigió a los americanos allá en Vietnam, y que fue un general súper condecorado, que terminó sus días, ¿dónde? En un hogar de ancianos, porque nunca le dedicó un día a los hijos, le dedicó 50 años al ejército, pero nunca le dedicó tiempo a la familia. Entonces el referente para ese mundo iraní, para ese mundo chino también, porque Xi Jinping todos los domingos sale de paseo con su mamá, y en China, y se lo digo por experiencia de trabajo de campo, si usted no visita a sus padres los domingos, lo chivatean. Eso es ideológico. Y usted cae preso. Claro. Porque eso forma parte de la ética confuciana. La ética confuciana. Correcto. Eso es ética confuciana. Entonces, en el mundo persa, la familia es lo primero. Pues éntrele a estas sociedades, ideología de género, y ahora que las mujeres creen que son más libres que nunca, más del 60% son madres solteras. Ay, lo digo. Y entonces usted quiere políticas antidelincuencia, pero ¿cómo va usted a tener políticas eficaces antidelincuencia donde los muchachos se están criando solos? Entonces, esos elementos que la sociedad occidental ha perdido de vista porque la experiencia no se improvisa, y estas son las civilizaciones más antiguas, mantienen a este pueblo cohesionado ante lo que ellos consideran la amenaza de un mundo que siempre ha querido su petróleo. Si el problema de Irán, olvidémonos del Ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini, olvidémonos incluso del Shah de Persia. El problema serio de Irán comienza cuando los ingleses deciden, Lord Darcynox, que es el que hace el contrato, de que ese petróleo, que va a ser la base de la civilización occidental a partir del siglo XX, ellos le hacen un contrato a los iraníes a 90 años sin regalía. 90 años sin regalía, es decir, te voy a dar mi petróleo y yo no voy a obtener beneficios por 90 años. Pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, los rusos
¿Qué hacen? Se cogen el norte de Irán, porque eso era parte de la geopolítica, el juego geopolítico. Yo me divido, tú coges aquí, yo cojo allí. Pero los rusos, como Lenin, hace un acuerdo con von Hindenburg y se monta en un tren y cruzan y sacan a Rusia de la guerra con un acuerdo que se llama Brest-Litovsk, que es mediante el cual los rusos le dejan Trotsky a los alemanes, Letonia, Lituania y Estonia, pero allá abajo estaban los ingleses metidos en Irán, y de Irán atacaban ¿a quién? A los turcos en Irak, que por ahí andaba Lawrence de Arabia, que era el hombre que tenía la visión de la gran Arabia, del que fue el problema fundamental. Luego, entre los árabes saudíes que querían un reino que comprendiera toda la península arábiga. Pero el tema es que es un asunto de geopolítica. Pero como los iraníes eran una cultura tan fuerte, no pudieron convertirlos en protectorados, como sí convirtieron a los países del Golfo, como sí tenían influencia en Irak. Entonces esos iraníes desplazan a una dinastía que es la dinastía Kashgar. La dinastía Kashgar le da un golpe de estado un soldado cosaco llamado Reza Khan, y ese Reza Khan es el papá de el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Pero aquí viene de nuevo la geopolítica. El Shah Reza Khan se va en la línea en la Primera Guerra Mundial con los alemanes. ¿Pero por qué se va con los alemanes? Porque los ingleses era el imperio que en el siglo XIX, bajo las premisas de la revolución industrial que se inicia con Watt a finales del siglo XIX, salieron a mandar por el mundo, y con la East Indies Company llegan a la India, que era la gran industria textil del mundo, con la rueca. Y esa rueca, que ustedes la ven en la bandera de la India, que hay que usar ese dedo. ¿Saben lo que hicieron los ingleses cuando llegaron para que nadie compitiera en la industria textil con ellos, incluyendo los indios? Le cortaron ese dedo índice a las mujeres, porque había que desarrollar la industria textil. Esos ingleses tenían tanta incidencia, sobre todo con la reina Victoria, que a la vez era sobrina de una figura un poco tenebrosa, más que tenebrosa, que es el rey Leopoldo de Bélgica, el que se cogió el Congo para él, y que hizo la matanza de millones de congoleses. Bueno, de cada 4 seres humanos, 1 era súbdito de la reina Victoria. Entonces, el Shah Reza Khan, ¿cómo se va a llevar bien con los ingleses si los ingleses andan por el mundo, acabando con medio mundo? Y con el desprecio. Hay un apelativo o un nombre que se le da al nacionalismo inglés, y es el jingoísmo. Se escribe jingoísmo, y es para que ustedes vean cómo los ingleses no solamente eran nacionalistas, sino que despreciaban a sus súbditos. Era un extremo de nacionalismo tal que donde quiera que los ingleses estaban, nadie los quería, porque lo que se hablaba era de una África que fuera desde el Cairo hasta el Cabo, es decir, hasta Sudáfrica. Recuérdense que Sudáfrica se la quitan los ingleses en la guerra de los Boers a los holandeses, que ya tenían como 400 años allá, y ahí estaba Churchill. Y Churchill, al que nosotros le tenemos una avenida ahí, es el hombre que decide que se utilice el petróleo en todos los barcos de las armadas, de la Armada Británica. Entonces es un tema de que el Shah pierde la guerra, entonces Alemania, y como pierden la guerra, ahí dicen no, que no se quede él, entonces que venga su hijo. Y su hijo, ante los avatares de la geopolítica,
lo que se convierte es un muchacho representante en cierta medida de intereses, pero había un hombre que llega al gobierno llamado Mohamed Hedayet Mossadegh. Y Mossadegh decide nacionalizar el petróleo. Pero ven acá, Mossadegh, ¿y cómo tú me nacionalizas el petróleo en el 1953, cuando el periodo de descolonización que yo quedé blessé en la cœur, como dicen los franceses, herido en el corazón, porque me quitaron mi joya, que era la India, y comienza el periodo de descolonización, entonces tú me vas a quitar el petróleo? Pues Mossadegh sacó a todos los ingleses, y el MI6 habla con la CIA, y hacen una operación que se llamó la Operación Ajax, que costó $15.000, y le dan un golpe de estado a Mossadegh, y entonces traen al Shah de Italia, lo traen de Roma. Y ahí comienza entonces un proceso en el cual al Shah lo apoyan con una policía secreta que se llamaba la SAVAK. Y la SAVAK era una policía que el SIM era un lactante al lado de la SAVAK, para ponerles un ejemplo. Cada cierto tiempo la SAVAK agarraba y mataba todo el que ellos entendían que había que asesinar. La realidad es que el Shah trata de occidentalizar la sociedad iraní, y ahí se aparece un hombre que es Ruhollah Mossavi Khomeini. Khomeini tiene que irse al exilio, y para que entendamos el porqué hoy el desastre de Irak y todo esto, es que cuando se va al exilio se va a Nayaf, donde vivía al-Sadr, que es el papá de Muqtada al-Sadr, el joven clérigo que le dio mucha agua a beber a Estados Unidos, porque ahí hay milicias, y en esos países, para que digan que aquí corrió, mejor que digan que aquí murió. Ahí son los jardines colgantes de Babilonia, que la mayoría de los hombres tienen. Es decir, eso no es que yo le voy a buscar la vuelta, porque esta gente son las que tienen las armas. Eso no son, no. Ahí ustedes saben que creatividad e inspiración para matar y dejarse matar sobra. Esa es una zona que nos da lecciones a diario. Entonces Saddam expulsa de Nayaf al Shah, al Ayatollah Khomeini. Khomeini se tiene que ir a París, y nunca le perdonó a Saddam esto. Pues cuando llega el triunfo de la revolución iraní, que este es otro elemento importante, no es fruto del pensamiento ilustrado, no viene del pensamiento de la ilustración, porque es una revolución chiita musulmana, ni siquiera sunita. Correcto. Porque estamos pensando que son una revolución tipo revolución cubana, tipo revolución china, tipo revolución soviética. No, eso no viene de la ilustración, eso viene del Corán, eso viene del chiismo. Ni siquiera del Corán, porque el Corán tiene más influencia árabe, que por eso está escrito en árabe. Y los chiitas no podían darse el lujo de que los mandaran los árabes, que eran unos nómadas, donde los persas eran a los árabes lo que fueron los griegos para los romanos, fuente de cultura. Entonces yo no puedo ser igual que tú, porque los persas tienen esa mentalidad. Correcto. Entonces, cuando llegan al gobierno, había un acuerdo que se llamaba el Acuerdo de Argel. Entonces finalmente, el Acuerdo de Argel era para la salida de Shah del Arab, y Saddam lo toma como excusa. ¿Y qué hizo? Le declaró la guerra, y eso fue la guerra irano-iraquí. Eso provocó que Saddam quedara en quiebra, porque los iraníes se dedicaron a su revolución, murieron, la mayoría de los que murieron eran iraníes, y al final del camino Saddam, como no querían aumentar el petróleo y Kuwait le estaba cobrando, decidió invadir a Kuwait. Y hoy tenemos a un mundo que después de Saddam, los cristianos no pueden vivir en la zona, porque Saddam tenía cristianos en su gobierno. Por ejemplo, el canciller iraquí era Tariq Aziz. Y finalmente, para hacerles la relación de lo que sucede, geopolíticamente hablando, hoy, el haber sacado a Saddam y haber dado ese golpe de estado a Mossadegh, y el haber puesto el petróleo a beneficio de los intereses de las multinacionales occidentales, es lo que nos trae el problema con Irán. No es un problema religioso, es un problema de economía.
Problema de economía. Señores, Excelente. nosotros vamos a amigos de, sobre todo en mi canal, Walmart. Ustedes pueden hacer sus preguntas, comentarios en la sesión del canal. Vamos a parar la grabación aquí. De todos modos, en nombre de todos mis suscriptores de Walmart, muchas gracias Iván Gatón por esta tremenda conferencia. Pero por razones ya un poquito de tiempo, vamos a dejar la grabación aquí. De todos modos, Café con Pan, seguiremos ya con la sección de preguntas, comentarios, etcétera. ¿Okay? Muchas gracias, señores, y por favor no olviden darle a suscribirse. Gracias, Iván. No, Nos vemos.